Muy buenas, hacker cardíacos. Como sabéis, el mundo del automóvil, como casi cualquier otro aspecto de nuestra sociedad, se deja llevar mucho por las modas, por las influencias y por las tendencias. En el mundo del automóvil, una moda que comenzó allá por los años 80 fue la de los monovolúmenes, entonces monovolúmenes de tamaño grande. Una categoría que iniciaron vehículos como el Renault Espace en Europa o el Chrysler Voyager más bien en Estados Unidos. Como todos los conceptos y todas las modas, también fue evolucionando. Cada vez había más integrantes en esa categoría y también iban apareciendo nuevos subsegmentos, como puede ser el de los monovolúmenes compactos, que se hizo muy popular. Eso fue durante los años 80, los 90 y también la primera década de los 2000. Pero llegó el fenómeno SUV y todos esos monovolúmenes, prácticamente la mayoría, fueron replegándose y dejando su sitio a modelos con una estética más campera, de todo camino. Y los monovolúmenes, que eran una compra muy inteligente para las familias, empezaron a desaparecer de las gamas. Desaparecieron casi todos, y digo casi porque hay una marca que ha seguido muy fiel a ese concepto de monovolumen grande, que es Ford, que de hecho, desde el año 2006, no solo ofrece un modelo en esa categoría, sino dos. Aquel año en el Salón de Ginebra presentó dos vehículos. Uno era el Ford Galaxy, una denominación que ya conocíamos en la marca, que era un monovolumen grande de aspecto más o menos clásico y familiar, y una derivada un poquito más deportiva, con una altura más bajita, un diseño más llamativo, también una puesta a punto diferente, y ese coche era el S-Max. Desde entonces, desde 2006 hasta ahora, ha pasado casi 16 años. Ha habido dos generaciones de este modelo y ahora mismo tenemos aquí al último representante de ese linaje. Este es el Ford S-Max que actualmente se vende y que actualmente se vende solo en una versión, que lleva una mecánica híbrida autorrecargable. Vamos a comprobar si frente a toda esa pléyade de modelos de tipo SUV, este S-Max aún tiene que decir. Sobre todo, vamos a comprobar si tecnológicamente hablando sigue siendo un modelo a la altura. Y si el concepto sí, sigue siendo muy interesante. Yo os anticipo que creo que sí, que para mucha gente puede ser una compra muy recomendable. Antes de empezar a desgranaros todos los detalles de este modelo, un clásico para mí que es recomendaros que por favor, si aún no lo estáis, no olvidéis suscribiros a este canal y activar las notificaciones dando al símbolo de la campanita. Ford ha conseguido alargar de una manera notable la vida de su S-Max, gracias a una palabra: hibridación. Y es que aunque puede que el concepto de monovolumen ya no esté de moda, lo que sí está en auge es la electrificación de los automóviles. Y este Ford la combina con un formato de carrocería de lo más interesante. Pero centrémonos en la parte mecánica, que en este coche es el resultado de combinar un motor principal 2.5 de 4 cilindros, gasolina, y ciclo Atkinson con otro eléctrico para ofrecer una potencia total de 190 caballos. Dice la propia marca que eso del ciclo Atkinson no ofrece tanta potencia como un motor Otto, pero que brinda mayor eficiencia de combustible y es ideal para un modelo híbrido. El coche también dispone de un cambio automático por variador continuo y ofrece una batería de alta tensión de 1,1 kWh situada debajo del piso del vehículo, que es la encargada de alimentar al propulsor eléctrico. ¿Y de dónde tiene sus recargas esta batería si el coche no tiene ningún tipo de enchufe? Por un lado, del propio funcionamiento del motor principal, también de la propia inercia del vehículo cuando circula, por ejemplo, en una cuesta abajo sin tocar el acelerador. Por otro, la batería se rellena cuando se frena, al entrar en marcha lo que se denomina frenada regenerativa. Lo que en principio puede parecer un inconveniente, como es el hecho de que esta batería sea pequeña y dure poco, es que igual que se descarga rápido, también se vuelve a cargar en muy poco tiempo. El resultado es que el S-Max dispone de un interesante pulmón que es eléctrico y sirve de gran apoyo al motor principal aportando múltiples ventajas. Por ejemplo, en la práctica totalidad de circunstancias, el coche siempre se pondrá en marcha y recorrerá los primeros metros en modo completamente cero emisiones. Es un primer impulso que favorece de manera notable uno de los momentos críticos en cuanto a emisiones y consumos de cualquier modelo de combustión. Además de la eficiencia, por supuesto, lo que percibes como conductor es una suavidad y una quietud muy agradables, debido a que la operación se lleva a cabo en silencio y con total ausencia de vibraciones. Esa quietud, a poco que la batería del motor eléctrico cuente con suficiente carga, en torno al 50%, permitirá seguir rodando en modo cero emisiones si eres especialmente cuidadoso con el acelerador. El terreno es llano y no supera los 30 a 40 km/h. Esta tarea la puede llevar a cabo un híbrido como el S-Max en multitud de ocasiones, es decir, una circunstancia habitual en un tráfico urbano y de baja velocidad, que es donde saca más partido un coche como este a su parte híbrida.
pero también servirá de apoyo incluso circulando a más velocidad, donde la parte eléctrica le tomará el relevo a la parte térmica en cuanto el terreno sea mínimamente favorable y no estés acelerando demasiado. Es algo que sucede a ratos, pero lo bueno es que estos ratos son bastantes y si lo sumas todos, el resultado es que el consumo medio que puedes obtener es extremadamente bueno, entendiendo como tal unas cifras que no se alejan mucho de lo que conseguían los mejores diésel en su día. La media que tuvimos durante la semana de prueba se quedó en el entorno de los 6,4 litros, de tal forma que se cumple prácticamente tal cual con la cifra que declara la marca. Pero es que en los momentos de conducción especialmente eficiente el S-Max Hybrid no tiene mayor inconveniente para moverse en cifras que empiezan por 5. En conjunto, si tenemos en cuenta que el depósito de combustible es de 65 litros, un tamaño cada vez más difícil de encontrar, la cifra de autonomía media puede aproximarse a los 1000 kilómetros. Así que queda claro que no se le pueden poner muchas pegas a la parte mecánica, pero ¿nota el paso del tiempo la tecnología que encuentras en el interior o llama la atención algún otro aspecto? Vamos a verlo. Aunque normalmente nosotros nos centramos en el punto de vista tecnológico de los coches, hay que reconocer que el primer impacto cuando subes a bordo de este Ford S-Max con el acabado Viñale es la calidad que transmite. Es un coche en el que todo está muy cuidado. No hay más que ver, por ejemplo, el tapizado de los asientos. Es lujosísimo. Pero es que el cuero no solo está presente aquí en los asientos, también llega a zonas de las puertas, incluso al salpicadero. Además, es un coche enorme. Tiene 7 asientos, todos ellos individuales, y es un modelo de esos que te da una sensación de ser amplísimo. Pero vamos a centrarnos en el punto de vista tecnológico, donde se nota principalmente que el vehículo no es tan actual como los Ford que se han presentado más recientemente, es sin duda alguna en toda la parte multimedia. Por ejemplo, el dispositivo está encastrado en el salpicadero, no es una pantalla flotante de las que puedes encontrarte en los últimos Ford Kuga, Ford Fiesta o Ford Focus. Está aquí embutido y eso también le condiciona en el sentido de que o que cambias todo el diseño del salpicadero o aunque introduzcas restyling en el modelo, pues al final vas a estar condicionado por este tamaño que tiene la consola central, que a su vez va a condicionar el tamaño de la propia pantalla. Aún así, el sistema, bueno, hay que reconocerle dos cosas. Por un lado, su parte gráfica quizá no es la más vistosa o visual del mercado, no es el más rápido porque a veces desde que tocas un botón hasta que se activa esa función hay un pequeño lapso de tiempo, pero hay que reconocer que incluye multitud de funciones. Pero hay dos cosas muy interesantes que puede ofrecer este sistema y que tampoco son de las más habituales. Por un lado, es un modelo que es capaz de captar redes Wi-Fi que hay alrededor, o también la que tú lleves en tu teléfono, para disponer de más prestaciones. Pero por otro lado, en combinación con un módem, es de esos coches que también puede ofrecer el Wi-Fi a los pasajeros que viajen contigo. En este caso, mediante una asociación con Vodafone, tú puedes contratar un paquete de datos y así pues que los pasajeros que viajen contigo puedan conectar sus dispositivos y viajar más entretenidos sin tener que consumir sus propios datos. Y luego también dispone de lo que se conoce como modo valet o modo portero, que es algo así como en nuestros teléfonos, como cuando queremos bloquear la pantalla y que nadie pueda acceder al teléfono, pues es igual. Introduces un código de 4 cifras y ya de este modo pues nadie puede cotillear. Si le dejas el coche, pues eso, llegas a un restaurante, se lo dejas a la parca coches o se lo dejas a otra persona, no podría acceder a muchas de las funciones del sistema. Por lo demás, el coche es bastante clásico. Un ejemplo es el cuadro de mandos, la instrumentación. Es verdad que Ford, en las primeras generaciones de este modelo, fue de los primeros en incluir una pantalla bastante vistosa. Además, no es una pantalla gigante, pero sí que tiene un diseño horizontal muy curioso que muerde parte del cuentarevoluciones y que muestra un montón de información. Todos los datos de esa pantalla se pueden manejar desde los controles que hay aquí en el volante. Pero bien es cierto que de momento no cuenta con una gran pantalla digital. Por lo demás, como os decía, el salpicadero tiene un estilo bastante clásico, que se nota, por ejemplo, en que todavía existen bastantes botones y sin embargo, pues lo combina con otros elementos bastante más sofisticados. Por ejemplo, el cambio automático no tiene esa clásica palanca que mueves delante y atrás, sino que tiene este mando circular para seleccionar las distintas posiciones. Y en su parte central hay un botón con la letra L. Si lo pulsas, lo que hace el coche es retener más, y al retener más, regenera más energía y la batería del sistema híbrido se recarga más rápidamente. Y otra cosa que me gusta mucho de este Ford, bueno, en general de todos los Ford, incluso aunque sean modelos que ya tienen una edad en el mercado, es que tienen una buena conectividad con el usuario. ¿En qué sentido? Que te puedes descargar en tu teléfono móvil una aplicación, la llamada Ford Pass Connect, y estar al tanto de información de tu coche
O también puedes realizar acciones remotas, como puede ser encender las luces, abrir el cierre centralizado, incluso arrancar el motor. Y esa aplicación, además, Ford es de las pocas marcas que te ofrece esos servicios gratis y para siempre. Así que hasta ahora lo que hemos visto es un modelo a la última en el aspecto mecánico y que se defiende razonablemente bien cuando compruebas toda su parte multimedia o los gadgets que puede incluir. ¿Y qué sucede con el tema de los asistentes a la conducción? Bueno, en primer lugar, para saber todo lo que puede dar de sí en cuanto a ayudas o hadas, en el S-Max necesitas pagar 750 € para que el control de velocidad sea activo y con la función de Stop and Go, es decir, capaz de detener al vehículo en caso de encontrarse con un atasco y volver a reanudar la marcha en cuanto lo hace el resto del tráfico. Si no abonas esa cantidad, lo que tendrás es un más convencional control de velocidad pasivo. Otro elemento incluido es el denominado sistema de mantenimiento de carril, que está pensado para que el S-Max pueda advertirte si percibe que te puedes salir del carril por el que circulas y realizar correcciones en la dirección para mantener la trayectoria deseada. No es una evolución tan avanzada de esta tecnología como puedes encontrar en otros modelos, porque por ejemplo solo funciona a velocidades superiores a 64 km/h. En todo caso es posible elegir que la ayuda venga en forma de advertencia con vibración en el volante o mediante una corrección sobre el mismo. Además, nuestro Ford disponía del lector de señales de tráfico, y no solo de velocidad, también de prohibición de adelantar o la finalización de la misma, y también del sistema de control de obstáculos en el ángulo muerto, que detecta a otros vehículos en una distancia máxima de 18 metros y siempre que tú estés circulando por encima de los 10 km/h y la del otro vehículo que detecta sea superior a los 48 km/h. También dispone del sistema anticolisión, capaz de detectar coches, peatones y ciclistas para advertirte en caso de riesgo o frenar de manera automática el vehículo con el fin de evitar un posible accidente. Por último, también es posible contar con el aparcamiento automático, unos faros delanteros de LED con funciones adaptativas, etc. Así que queda claro que el S-Max todavía, a pesar de la edad, recordemos que vio la luz esta generación en 2015, todavía tiene mucho que ofrecer. Por ejemplo, en primer lugar, está claro que ya es un rara avis. El hecho de que haya un monovolumen de gran tamaño, 7 plazas, con mecánica híbrida, es una rareza hoy en día. El segundo aspecto por el que yo creo que es un coche muy recomendable es el tema del precio. Ojo, cuando entras en el configurador de Ford y ves cuánto puede costar este S-Max híbrido con el acabado Vignale, verás que cuesta unos 53.500 €, que pensarás, uy, es una cantidad bastante elevada, pero ojo, porque ahí entran en juego las generosas promociones que tiene este modelo en toda la gama. De hecho, podemos pasar fácilmente de esos 53.500 € a 42.250 €, es decir, más de 11.000 € de descuento. Entonces ya hablaríamos de otro nivel de precios y en cualquier caso una cantidad final muy recomendable, porque no hay que olvidar que es un modelo que lleva prácticamente todo de serie, está en lo más alto de la gama S-Max y eso sí, lo único que tendrás que pagar por el paquete X, 2.500 € y así disfrutar de todo el conjunto de asistentes a la conducción que puede ofrecer este modelo. El tercer aspecto es el rendimiento. Evidentemente, echando la vista atrás, no es como aquel S-Max de la primera generación que llevaba un motor 2.5, 5 cilindros, más de 200 caballos, turbo. Este es otra cosa, pero aún así estamos hablando de un modelo que tiene 190 caballos, que acelera de 0 a 100 en 9,8 segundos y sobre todo que el consumo puede ser muy ajustado. De hecho, la marca declara entre 6,4 y 6,5 litros de media a los 100, pero si conduces con extrema suavidad y vas tú solo, y te marcas ese reto de a ver qué poco puede gastar este coche, puedes ver cifras que bajan de los 5 litros. Que en este coche, que pesa 2 toneladas, me parece un gran logro. Y finalmente tenemos el tema de la tecnología. Ahí quizá puedes tener ahí una duda, ¿no? Porque piensas, bueno, es un modelo híbrido, autorrecargable, eso le da un plus tecnológico. Y luego también, pues básicamente sí que lleva un equipamiento decente en el aspecto tecnológico, pero como he dicho antes, para tenerlo completo tienes que pagar un extra y hay aspectos en los que no está todavía a la altura de los Ford más modernos. Y eso se nota sobre todo en la parte multimedia, en la parte del cuadro de mandos, que aunque tiene una pequeña pantalla multifunción, no tiene ese gran cuadro de mandos digital que ya empezamos a ver en los Ford más actuales. Y el sistema que está en la consola central también tiene una pantalla que no tiene ese gran tamaño enorme que va a ofrecer, por ejemplo, un Focus, ¿no? Que es un segmento bastante más pequeño y más asequible que este modelo. Pero en conjunto, si hacemos una visión global y pensamos en este modelo a la hora de ser una compra o no recomendable para una familia poquito numerosa, pues yo sigo considerando que este tipo de vehículos es muy interesante.
Y que el hecho de que el año pasado en nuestro mercado, en 2021, apenas hayan vendido 200 y pico unidades, la verdad es que no me lo explico, porque sigue siendo un coche que en términos prácticos, términos de habitabilidad, como coche para esa familia que os decía, me parece una compra de lo más interesante. Y por supuesto, además, luce la etiqueta Eco en el parabrisas. Así que, ya sabéis, si tienes una familia, si no te dejas llevar por las modas, creo que el Ford puede ser una compra muy recomendable y muy interesante. Pero como siempre, la última palabra la tienes tú. También tienes tú la última palabra en el sentido de que si te apetece, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones, porque así podrás ver justo al instante cuando hemos subido un nuevo material a nuestro canal. Esto es todo, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.